Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre el teorema del eje intermedio. En 1985, en una travesía espacial del ruso Lezhanyakov, él, al hacer girar una T infinita, se dio cuenta que en el espacio giraba la T en muchos distintos tipos de ejes o momentos de inercias diferentes en cada eje de X, Y o Z. Entonces nosotros le vamos a hablar que al momento cuando un eje o un objeto cumple sobre los tres momentos de inercia o a su vez los tres ejes X, Y, Z, estamos hablando que cumplen el efecto del eje intermedio. A su vez, cuando solo tienen dos momentos de inercia o solo tienen dos ejes X o Y, o solo en muchos casos solo el eje Y, solo estaremos hablando que no existe el teorema del eje intermedio, el de la raqueta de tenis. Para demostrarles un poco más de ejemplo, estaremos hablando sobre todos los ejemplos que cumplen. Por ejemplo, aquí en el de la raqueta de tenis podemos ver que en la velocidad lenta cómo gira en sus ejes, en sus dos ejes y pasando por el eje intermedio. Aquí les vamos a hablar sobre otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros un libro al cual vamos a ver cómo cumple el teorema, cogiendo desde la parte inferior del libro y haciéndole girar, y vamos a ver que la parte de la cara va a tener ser perpendicular en este ejemplo que se ve en el video a la cama, va a quedar perpendicular. Aquí también les vamos a hablar sobre otro tipo de ejemplo, que es de la tarjeta de video o memoria de la computadora, que también nos cumple con el teorema del eje intermedio, como vamos a ver a continuación. Como podemos ver, también cumple con el video. Entonces ahorita vamos a hablar sobre los objetos que no cumplen el teorema del eje intermedio. Por ejemplo, un marcador de tiza líquida, que solo tenemos dos ejes en el primer eje y el segundo eje. Entonces no tiene el eje intermedio, solo va a girar en un sentido, como lo podemos ver ahorita en este momento. También vamos a hablar de un caso muy especial, que son las figuras esféricas. En este caso un balón, que ellos solo tienen un solo tipo de eje, en este caso el eje de las Y o el primer eje. No cumple ni con el segundo ni con el tercer eje, como podemos ver a continuación al lanzar la pelota. Como vemos, solo se va en un sentido en el primer eje. También vamos a hablarles del eje intermedio, que es un caso especial en lo que son las botellas de agua. En las botellas de agua nosotros podemos darnos cuenta que cuando la botella de agua está vacía, la botella no va a cumplir con el eje intermedio. Pero cuando la botella va a estar llena, por la masa y por la densidad que va a tener dentro de la botella, va a cumplir con el teorema del eje intermedio. En este caso nosotros hemos tomado la botella vacía y se les va a dar una pequeña demostración de cómo no cumple con el teorema del eje intermedio. Como podemos observar a continuación, solo va a girar en los dos ejes, no en los tres ejes. Pudimos ver en los ejemplos que les presentaron mis compañeros, nosotros pudimos darnos cuenta de cuáles objetos cumplieron o no cumplieron. En este caso, los objetos que cumplieron perfectamente con la teoría del eje intermedio, que cumplían los tres ejes, fueron la raqueta de ping pong, fue un libro de texto o un libro de cualquier tipo de libro, y también la que cumple la tarjeta SD o de memoria. Y los objetos que no cumplían en este caso fue una botella de agua vacía, una pelota de básquet, que en este caso es el caso especial de todas las pelotas o elementos esféricos que van a tener solo un eje, en el eje de las 10. Y el objeto, por último, también tenemos como vimos, el marcador de tiza líquida, que también nosotros solo podemos ver que solo cumple con dos momentos de inercia. Entonces, en este caso, los momentos de inercia, como estamos explicando, solo cumplen con uno o dos momentos de inercia, los que no cumplen los teoremas del eje intermedio. Y el resto, que tienen los tres momentos del eje intermedio, los tres momentos de inercia, cumplen con el teorema del eje intermedio. Muchas gracias, hasta una próxima.